Viajero solo por el mundo, quien tropieza con ciudades desconocidas para salir de su pequeño entorno y abrir la ventana del mundo, con ganas de descubrir más allá de su vida cotidiana. Viajero solo por el mundo, quien se pierde en los largos caminos, que tiende su mapa de papel y sus sueños en alto, con ganas de perderse en la distancia, sin plan, ni rumbo, ni nada. Viajero solo por el mundo, quien se asombra de las maravillas naturales, que descubre paisajes rojos y montañas grises, con ganas de sentirse libre como el viento. Sal, viajero, que el mundo te espera para descubrirlo. Llénate de asombro y maravilla de lugares remotos. Engrandece tu pequeño entorno y expande tus horizontes. Viajero, viaja por el mundo. Para ampliar tus horizontes, conocer otras culturas, aprender cosas nuevas y disfrutar de la vida en su plenitud, es necesario de viajar al menos una vez en la vida. Viajar no solo es un placer, sino casi una necesidad humana. Viajar no solo te ofrece la oportunidad de ver lugares increíbles y conocer personas interesantes, sino que trae muchísimos beneficios para tu salud mental, estado emocional, tu relación familiar y tu crecimiento personal. Por lo general, las personas vivimos cada momento de la vida de un día a otro con muchas prisas, con muchos quehaceres, trabajos y tareas, sin quitar el ojo del reloj y preguntándonos a dónde se ha ido nuestro tiempo y por qué no hemos hecho algo más con nuestro día, con nuestra vida. Este ritmo frenético es una de las principales causas de estrés y ansiedad. Uno de los principales beneficios de viajar es que te permite dejar todas aquellas preocupaciones, desconectarte de los problemas y, por lo tanto, reducir significativamente el estrés. Ves en las redes sociales que tus conocidos han emprendido un viaje al extranjero al que tú has añorado a ir, o por fin se han ido al crucero de tus sueños por mar, y las fotos que suben son increíbles y te da una extraña sensación de emociones encontradas. Por un lado, te alegras que se la estén pasando bien, y por el otro, te das cuenta que tú no has salido de viaje, y ese sentimiento te llena de energía de querer emprender una aventura por ti mismo. Y es por eso mismo que durante este verano decidimos, mi esposo y yo, tomar nuestro vehículo recreativo de remolque o simplemente un RV para viajar y emprender un largo viaje desde California hacia el este de los Estados Unidos. En particular, el plan inicial era de viajar al estado de Missouri a visitar la familia de mi esposo. Con todo listo, emprendimos el viaje a principio del mes de julio del 2024 por la autopista I-40, que reemplazó la Ruta 66. La Ruta 66 es mucho más que una simple carretera. Este sitio es un icono cultural americano que cada año consigue que muchos viajeros de todos los países del mundo
acudan hasta este lugar. Dicha ruta fue una de las primeras carreteras interestatales de Estados Unidos que cruza de este a oeste con una longitud aproximada de 2.500 millas desde Chicago, Illinois, y finaliza en Los Ángeles, California. La Ruta 66 se convirtió en una travesía fundamental para el transporte comercial y turístico. Canciones, películas y series de televisión han mostrado este sitio de interés como un lugar de aventura, pero también como un símbolo de libertad. La Ruta 66 fue oficialmente retirada de la red de carreteras de Estados Unidos el 27 de junio de 1985. Este episodio será un poco diferente a los demás, pues en vez de contarte una historia, te voy a detallar mi aventura como un diario o diary, por un total de 29 días de viaje. Ahora, abre un mapa de Estados Unidos para que sigas la ruta. ¡Vamos! Ven conmigo. Día 1. Lunes 8 de julio. Este día de verano es muy caluroso, pero el espíritu aventurero nos impulsaba a emprender el viaje. Saliendo de Bakersfield, tomamos State Route 58, con rumbo a las montañas de Tehachapi. Pasamos cerca de Edwards Air Force Base en Kern County hasta llegar a Barstow, un pequeño poblado por el desierto de Mojave, y es aquí donde uno puede cambiar de parecer y tomar la autopista I-15 e ir a visitar Las Vegas. Pero nosotros continuamos ahora por la carretera I-40. Después de cerca de 8 horas de camino, finalmente llegamos a Phoenix, Arizona, donde pasaríamos un par de días. Un gran saludo si me escuchas desde Arizona. Estos largos viajes sí que son cansados, pero también ofrecen muchos beneficios. Vas platicando con tus compañeros de viaje de muchas cosas, escuchando podcasts o incluso guardando aquel silencio relajante que te permite gozar del panorama. Phoenix es la capital y ciudad más poblada del estado de Arizona y la quinta ciudad más poblada de los Estados Unidos. Phoenix, también conocida como el Valle del Sol, tiene un clima desértico cálido típico del desierto de Sonora. Lo primero que sentí fue el calorón infernal de 113 grados Fahrenheit. ¡Qué barbaridad! Phoenix tiene veranos largos y extremadamente calurosos, ya que recibe la mayor cantidad de sol que cualquier ciudad importante de la Tierra. Realmente es una locura visitar este lugar en pleno verano, pero en mi defensa, esta era solo una parada en nuestro largo viaje a Missouri. Teníamos la idea de continuar hacia el este a Albuquerque, New Mexico, bajar al sur a visitar Texas, sobre todo quería ir a ver NASA en Houston, y de ahí ir a Oklahoma City, a Tulsa y llegar a Springfield, Missouri. En Phoenix nos alojamos en un parque de RV muy acogedor, con alberca y sala de recreación con aire acondicionado. Aquí pasamos la primera noche del viaje. Día 2. Martes 9 de julio. El primer día fuimos a visitar el Arizona Science Center, ubicado en el corazón del centro de Phoenix. Es un centro de ciencia y descubrimiento para la comunidad y los visitantes, con más de 300 exhibiciones prácticas, demostraciones en vivo. Tiene una variedad de contenido científico interactivo muy interesante e informativo. Después fuimos a visitar el Desert Botanical Garden. ¡Qué lugar tan maravilloso! Uno puede vivir la vibrante tranquilidad de las plantas del desierto montañoso de roca roja que se destaca por sus numerosas formaciones geológicas distintivas. Los visitantes
pueden explorar la fascinante belleza del desierto de Sonora, desde imponentes cactus, seductoras suculentas, hasta brillantes flores silvestres y frondosos árboles en 55 acres en Phoenix. Me quedé particularmente fascinada con el saguaro, un árbol cactus que puede llegar a medir más de 40 pies de altura y es originario del desierto de Sonora. Es un cactus muy importante que proporciona alimento y hábitat a un gran número de especies. La flor del cactus es la flor estatal de Arizona. Pero como dije antes, aunque la ciudad es muy bonita y con muchos atractivos turísticos, el calor insoportable de julio es sumamente agobiante. Al día siguiente nos marcharíamos de Phoenix y continuaríamos nuestro viaje al este. Pero eso no sucedería. Día 3. Miércoles 10 de julio. Al día siguiente, notamos algo raro con el troque de mi esposo. La luz del motor, o car engine light, estaba encendida y temíamos que algo no estuviera bien. No quisimos arriesgarnos a seguir en un camino tan largo por medio del desierto, por carreteras desoladas y tener una dificultad mecánica en medio de la nada. Así que tuvimos que dejar el troque en el taller de reparaciones por un par de días. No hubiera estado todo del mal, total. Pasamos unos días de descanso en Phoenix y ya. Pero lo más difícil era aguantar el calor tan terrible. Cuando viajas, te enfrentas a situaciones nuevas y desafiantes que ponen a prueba tu capacidad de adaptación, resolución de problemas y creatividad. Pasé unos días insoportables. Claro, me la pasé en la alberca y en el salón de actividades con aire acondicionado, pero en realidad fue un tormento. Estos días sin coche, sin poder salir a pasear y ver la ciudad, me dieron un tiempo libre y me permitieron desarrollar mi creatividad. Saqué mis pinturas de acuarelas y pinté algunos paisajes del desierto para pasar el tiempo mientras arreglaban el troque. Día 5. Viernes 12 de julio. Después de 5 largos días de espera, por fin, el troque quedó listo y pudimos partir. Pero ya para entonces me sentía cansada, acalorada y decepcionada de mi viaje fracasado. Pensamos seriamente en regresar a casa y abandonar la idea de continuar hasta Missouri, sobre todo porque el huracán Beryl acababa de arrasar en Houston, Texas. Los fuertes vientos derribaron árboles y tendidos eléctricos, arrancaron tejados enteros de las casas e inundaron las calles con aguas que crecían rápidamente. Sería una locura total ir a esa área afectada con un tráiler de remolque. Fue en ese momento que decidimos mejor tomar la autopista I-17 norte hacia Flagstaff. Y de ahí nació la idea de cambiar el rumbo y la meta del viaje. Desde este momento iríamos a una excursión, en una aventura del descubrimiento de los parques nacionales. En esta ocasión, no voy a profundizar en mi visita a los diferentes parques que visité. Eso lo haré después en otros episodios, continuando mi serie de National Parks. Si te gustaría escuchar estos episodios pasados, esos son el episodio 28, Yosemite, el 39, Sequoia, y el 58, Joshua. En esta ocasión, te daré solo unos detalles superficiales de mis experiencias. Continuemos. Después de manejar 2 horas y media, por fin llegamos a Flagstaff, una hermosa ciudad rodeada de montañas, desiertos y bosques de pino ponderosa. Día 6.
sábado 13 de julio. Estando ahí, visitamos el Lowell Observatory, un observatorio astronómico en Flagstaff, Arizona, que se estableció en 1894. Esto es, que se encuentra entre los observatorios más antiguos de los Estados Unidos y fue designado Monumento Histórico Nacional en 1965. Ubicado en la cima de Mars Hills Mesa, este observatorio ha sido hogar de muchos descubrimientos, incluida el descubrimiento de Pluto y su atmósfera. Esta fue una experiencia maravillosa. Al día siguiente, fuimos al pequeño poblado de Williams, a 30 minutos al oeste de Flagstaff, desde donde abordamos un tren con destino al Gran Cañón. La entrada que se paga por visitar los parques nacionales varía, depende del lugar, pero por lo general suele ser de $20 a $35 por vehículo. Pero ya que mi esposo es veterano militar de los Estados Unidos, él tiene un pase gratuito. El Servicio de Parques Nacionales desea agradecer a los miembros militares actuales de los Estados Unidos y sus dependientes, las familias Gold Star y los veteranos militares por su apoyo a nuestro país e invitarlos a disfrutar y a explorar oportunidades recreativas naturales. El Free Military Pass brinda acceso gratuito a más de 2,000 áreas recreativas federales, incluidos parques nacionales, refugios de vida silvestre y bosques. Para más información de cómo obtener estos pases, visita el sitio de National Park Service en nps.gov. Día 7, domingo 14 de julio. Esta mañana era un lindo día soleado, incluso con un poco de lluvia, y temperaturas templadas. Un cambio muy agradable después de las temperaturas tan altas en Phoenix. Nos arreglamos, llevamos agua, protección solar, sombreros y lentes de sol, buenos zapatos, una mochila con misceláneos, binoculares, etc. Y nos fuimos a la estación de ferrocarril. Desde 1901, el Grand Canyon Railroad and Hotel lleva a los pasajeros en un viaje de 64 millas legendario al corazón de una de las 7 maravillas del mundo, a bordo de un ferrocarril histórico, entre Williams, Arizona, y el borde sur o el South Rim del Grand Canyon National Park. El ferrocarril del Gran Cañón es más que un simple medio de transporte. Es un viaje al pasado en vagones cuidadosamente preservados y muy cómodos, con aire acondicionado, baños y un café a bordo donde uno puede comprar algo de comer o de beber por el recorrido. Desde tu ventana, el terreno cambia de desierto a pradera, de pradera a pino, y es una vista que cambia constantemente hasta que te encuentras con una vista tan brillante que bien podría cambiarte a ti. El viaje al Gran Cañón es grandioso. Y es aquí donde comienza mi aventura a tratar de visitar los más parques nacionales posibles que estén en mi ruta. El Parque Nacional del Gran Cañón, ubicado en el noroeste de Arizona, cubre 1.2 millones de acres y recibió cerca de 5 millones de visitantes recreativos en el 2023. El Gran Cañón fue designado World Heritage Site por UNESCO en 1979 y celebró su centenario o 100th Anniversary el 26 de febrero del 2019. Desde que llegas y te atreves a acercarte al acantilado o cliff, puedes admirar la grandeza del lugar. Imagínate las paredes de roca de color rojizo anaranjado, el viento leve y el río silencioso en el fondo del cañón. Es tan impresionante que te llena de asombro. Está más allá de toda comparación, más allá de toda descripción, absolutamente incomparable en todo el mundo.
Es tan inimaginable que haré un episodio dedicado exclusivamente al Gran Cañón en mi serie de parques nacionales. Día 8. Lunes 15 de julio. Este lunes tempranamente salimos de Flagstaff, Arizona, y nos dirigimos a Page por la carretera 89 Norte, con destino a Mount Carmel, Utah, para visitar Zion National Park. El camino nos llevó por Navajo Nation, la reservación de nativos americanos más grande del país, de unas 27,000 millas cuadradas de una belleza incomparable. El paisaje destaca cómo las actividades volcánicas y la erosión por el agua han formado y tallado los numerosos territorios de la nación Navajo, como sus majestuosas mesas, montañas y cañones. Este trayecto anaranjado cuenta con una serie de maravillas escénicas del suroeste de renombre mundial. Una de estas joyas naturales es Vermilion Cliff National Monument. Las capas de roca rojas muestran claras estratificaciones, o sea, la disposición de las capas geológicas formadas por millones de años. Y de hecho, el nombre de Vermellón describe un color rojizo anaranjado, como por ejemplo lo es la fruta llamada mamey, nativa del sur de México y Centroamérica. El Vermilion Cliff National Monument está dominado por un desierto árido, clima típico de la región. Sin embargo, contrariamente a la creencia popular, los desiertos áridos como este albergan una gran cantidad de flora y fauna, lo que hace más que aumentar la belleza de este paisaje. Toda esta zona te deja boquiabierto al admirar su color rojizo y formación única. Dejamos Arizona al sur y entramos al estado de Utah. Un saludo si me escuchas desde ahí. Día 9. Martes 16 de julio. Hoy por fin mi oportunidad de visitar Zion National Park ha llegado y el entusiasmo es incontenible. Ubicado en el suroeste de Utah, el Zion National Park abarca algunos de los cañones más pintorescos de los Estados Unidos. Dentro de sus 232 millas cuadradas se encuentran altas mesetas, un laberinto de estrechos y profundos cañones de arsénica y el Virgin River. No es ningún secreto que Zion National Park es uno de los parques nacionales más espectaculares de esta área. A diferencia del Gran Cañón, al que la mayoría de los visitantes se acercan solo al nivel del borde y observan el cañón desde arriba, los visitantes pueden explorar Zion desde el fondo del cañón. Hay diferentes senderos de diferentes niveles de dificultad, los cuales lo llevan a uno al corazón del cañón o a la cumbre más alta del parque. Los senderos que bajan a Emerald Pools son un camino de poca dificultad. El entorno es rojizo, que contrasta vivamente con lo verde de la vegetación y el azul del cielo, para crear un cuadro encantador rodeado de cascadas de agua fresca. Día 10. Miércoles 17 de julio. Después del arduo día en Zion, salimos del área tomando la carretera 89 Norte y el camino 12 al este, y nos dirigimos a Bryce Canyon National Park. Bryce Canyon National Park está ubicado en el suroeste de Utah. Una de las características principales del parque es que, a pesar de su nombre, es que no es un cañón, sino una colección de gigantes anfiteatros naturales y jurus. Los jurus son columnas irregulares de roca que existen en todos los continentes.
pero aquí se encuentra la mayor concentración encontrada en cualquier lugar de la Tierra. Las rocas Hoodoo suelen tener formas fantásticas, rocas talladas en forma natural o pedestales, pilares o columnas de tierra. Casi parecen como un grupo de soldados formados en filas en atención. Situado a lo largo de la cima de la Grand Staircase Escalante National Monument, las grandes elevaciones del parque incluyen numerosas comunidades de vida de diferentes especies de flora y fauna, fantásticos cielos oscuros y maravillas geológicas que desafían toda descripción. Los colores rojo, naranja y blanco de las rocas brindan vistas espectaculares a los visitantes del parque. Caminamos por el sendero del borde del cañón Bryce. A lo largo del viaje, uno puede apreciar impresionantes vistas de la geología distintiva del cañón. El sendero serpentea por el costado del anfiteatro, pasando por notables formaciones rocosas asombrosas. En el entorno del cañón, las fuertes lluvias pueden provocar inundaciones repentinas. En cuestión de minutos, un arroyo que gotea puede convertirse en un río embravecido. Durante nuestra caminata, una ligera lluvia nos sorprendió cuando nos acercábamos al final de la caminata. Tomamos un refugio temporal debajo de un árbol y esperamos a que dejara de llover, pero no fue así. Después de esperar un rato, continuamos bajando cautelosamente por los senderos y los pequeños riachuelos recién formados y bajamos de la cima. Al llegar abajo estaba completamente empapada, como se dice, de cabo a rabo o head to toe. Pero la ventaja de llevar un RV es que pude cambiarme de ropa para seguir el camino. Ese mismo día tomamos la carretera 89 Norte y el camino 20, y tomando la autopista I-15 Veterans Memorial Highway North, nos dirigimos a Beaver, Utah, a descansar y a pasar la noche. Día 11. Jueves 18 de julio. A la mañana siguiente, continuamos 5 horas desde Beaver a Salt Lake City, la capital del estado de Utah, que es una ciudad urbana que ofrece todas las comodidades modernas en un entorno rodeado de espectaculares montañas. Un lugar para mentes abiertas y positivas. No nos detuvimos. Íbamos por el freeway con mucho tráfico, que es lo que se puede esperar en todas las urbes modernas. Al mirar por la ventana del troque, no pude más que comparar el congestionamiento de esta urbe con la gran expansión de los parques que recién había visitado. Continuamos hacia el norte y pasamos la noche en Brigham City, Utah, cansados de largo viaje. Día 12, viernes 19 de julio. Esta mañana dejamos Utah y entramos al estado de Idaho. Si me escuchas desde ahí, recibe un abrazo. Con la intención de visitar Yellowstone, decidimos llegar a Island Park, Idaho, y pasar un par de días ahí en un parque de RVs. Nos quedamos a descansar el resto del día y al día siguiente iríamos al parque. El parque de Yellowstone queda a 15 horas de camino desde mi casa en California y a más de 1000 millas de distancia
haciendo de este como un sueño inalcanzable, como un castillo en las nubes. Y eso es precisamente lo que ha sido para mí, un sueño. He visto el parque en películas, series de televisión, documentales y en las redes sociales, y siempre he añorado ir a conocer y a observar por mí misma esos paisajes tan impresionantes. Los imponentes picos de las montañas rocosas hasta los amplios valles y ríos. Sé que es famoso por sus elementos geotérmicos, incluido el icónico geyser Old Faithful, pero no lo conozco. Sé que estas maravillas naturales son un testimonio de la historia volcánica del parque y realmente no se parecen a nada del mundo. Y ahora está casi a mi alcance, después de casi 2 semanas recorriendo valles y montañas por varios estados. Sí, ahora está a tan solo un par de horas de distancia y no lo puedo creer. Aquí concluye la primera parte de esta narración. En la segunda parte, te narraré mi maravillosa experiencia en Yellowstone en Grand Teton National Park y el resto del viaje dirigiéndonos a la costa noroeste del Pacífico, para luego tomar rumbo al sur. Pasamos por Washington, Oregon y paramos en San Francisco antes de llegar a Bakersfield. Gracias por acompañarme en la primera parte de este viaje. Ahora, ven conmigo y continuemos el recorrido. Soy viajero solo por el mundo y me he tropezado con ciudades desconocidas. He salido de mi pequeño entorno y abierto la ventana del mundo. Tengo ganas de descubrir más allá de mi vida cotidiana. Soy viajero solo por el mundo y me he perdido en los largos caminos, con mi mapa de papel y mis sueños en alto. Con ganas de perderme en la distancia, sin plan, ni rumbo, ni nada. Soy viajero solo por el mundo y me he asombrado de maravillas naturales. He descubierto paisajes rojos y montañas grises. Y me he sentido libre como el viento.